Como les había dicho hace un momento, y también como he venido mencionando en las otras lecciones, nosotros escasamente, muy pocas veces, le prestamos atención a las genealogías, a los nombres que aparecen en ella, a las descripciones que se dan en las genealogías. Primero que todo porque son muy aburridoras. Uno se pone a leer esos nombres, nombres que no son comunes para nosotros. Entonces, visual y auditivamente como que es cansón para uno occidental. No para un judío, porque para ellos la genealogía, saber de la genealogía es algo esencial para saber de qué familia proviene. Nosotros los occidentales no le prestamos atención a esta cuestión de la genealogía. Yo ni sé cómo se llamaba mi tatarabuelo, ni mis ancestros de 5 generaciones atrás, ni de 10 generaciones atrás. Pero hay algunas personas que sí le prestan atención y como lo dije hace un momento, no solo con respecto a los números, sino también con respecto a los nombres, a fin de buscar la manera de denigrar y atacar la inspiración de las Sagradas Escrituras. Leemos nosotros, o la pregunta es, ¿quién fue el padre de Sala? ¿Fue Cainán o Arfaxad? Ahora, esto es lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 3, leemos nosotros de el patriarca Arfaxad. Y dice en el verso 35 y 36, Nacor era hijo de Serug. Recuerden que en Lucas 3 encontramos nosotros la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y que llega hasta Adán. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Ragau. Ragau era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Aquí se nos está diciendo que el padre de Sala se llamaba Cainán. Oiga, haciendo un paréntesis, nombres que no son comunes y que hoy en día uno no le coloca a sus hijos. Y lo pensaría uno mucho para ponerle este tipo de nombres hoy en día. Ragau, o Serug, o Peleg, o Cainán, o Arfaxad. Claro, yo sí conozco a uno que se llamaba Noé y a otro que le llamaban Lamec, pero estos otros nombres no los he conocido en mi entorno que algunos padres le hayan colocado a sus hijos. Bueno, volviendo a la lección. Aquí en Lucas leemos nosotros que el padre de Sala era Cainán. Cuando leemos nosotros Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 11, leemos en el verso 12, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Lucas 3:36 es el único versículo donde la Biblia, es el único versículo de la Biblia donde se puede leer que el patriarca Arfaxad tuvo un hijo que se llamaba Cainán. Dice ahí, Cainán era hijo de Arfaxad, versículo 36. Es el único versículo de la Biblia donde se puede leer que el patriarca Arfaxad tuvo un hijo llamado Cainán. Lo interesante es que Cainán no aparece en las genealogías de Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Se omite en esas genealogías. Yo hice aquí esta tabla, hermanos, de la cronología de los patriarcas, que ustedes están observando ahí en pantalla, y he encerrado en este recuadro en rojo, y ustedes pueden ver ahí que en el orden que aparece ahí en el capítulo 10 y el capítulo 11 de Génesis, Cainán se omite. No aparece. Dice, Arfaxad tuvo un hijo que se llamó Sala. También
Cuando nosotros leemos Crónicas, primera de Crónicas, en la genealogía que se presenta ahí, ustedes la pueden observar en la pantalla, dice ahí descendientes de Adán, descendientes de los hijos de Noé, y cuando usted baja hasta el versículo 18, dice Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y no dice aquí que Arfaxad haya tenido un hijo que se llamaba Cainán. Aquí dice Arfaxad engendró a Sela. Cuando el hijo de Arfaxad aparece en las genealogías, el nombre que se da siempre es Sala, no Cainán. Y según los escépticos, hay un error genuino. O Lucas estaba equivocado cuando escribió que Arfaxad tenía un hijo llamado Cainán. Por eso la pregunta, ¿quién es el padre de Sala? ¿Es Cainán o es Arfaxad? Porque acabamos de leer, hermanos, en la genealogía de Génesis 10 y 11 y en la genealogía que nos da Primera de Crónicas 1, no se menciona que Arfaxad haya tenido un hijo de nombre Cainán. Entonces, ¿hay un error genuino? ¿O Lucas estaba equivocado cuando escribió que Arfaxad tuvo un hijo llamado Cainán? Verso 36. Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad. Una cosa importante que aprendemos de las diversas genealogías a lo largo de las escrituras es que a veces contienen brechas. Brechas que son intencionales y legítimas. Entonces, solo porque Lucas 3 contiene un nombre que no está registrado en Génesis 10 o 11 o en Primera de Crónicas 1, no significa necesariamente que alguien cometió un error. El hecho es que términos como engendró, hijo de, padre, ocasionalmente tiene una connotación mucho más amplia en la Biblia que lo que podría implicar cuando palabras de esta naturaleza se usan en el español que nosotros hablamos en la actualidad. Es más, nosotros hemos venido en los estudios de estas aparentes contradicciones y que estamos ahorita en estas primeras tratando de evacuar todo lo que tiene que ver con genealogía, con nombres, con años. Nosotros hemos visto que esto de este término engendró, hijo de, padre, tiene varios usos, unos usos más amplios en la escritura que los que nosotros usamos hoy en el lenguaje que hablamos, en el idioma moderno. Por ejemplo, Jacob una vez llamó a Abraham padre, cuando nosotros sabemos que Jacob en realidad era nieto de Abraham. Abraham no era su padre, pero Jacob una vez lo llamó padre. Génesis 32:9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. El padre real de Jacob era Isaac, no era Abraham. Abraham era el abuelo de él. Pero vemos cómo en la escritura, en la Biblia, el uso de engendró, hijo de, padre, tenían una aplicación mucho más amplia que lo que puede implicar para nosotros hoy en día el uso de esos términos. Aproximadamente 2000 años después, los fariseos también se refirieron a Abraham como su padre. En Juan 8:39 leemos, respondieron, está el Señor hablando con los fariseos y ellos le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. El término padre en estos pasajes obviamente significa es
antepasado. Nuestro antepasado es Abraham. Respondieron y le dijeron, nuestro antepasado es Abraham. Ese es el uso de la palabra padre aquí. Antepasado. Cuando estábamos nosotros estudiando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo escribió que Jesús era hijo de, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Obviamente, Mateo sabía que Jesús no era hijo inmediato de David ni de Abraham. Simplemente usó estas palabras de la misma manera flexible que los antiguos las usaban con frecuencia, para querer decir un antepasado. Pero no un hijo directo, no un padre directo, sino que era un antepasado de él. Más adelante, Mateo, en su genealogía, omitió intencionalmente algunos otros nombres, como estudiamos en unas clases anteriores. En el diagrama que ustedes están viendo en pantalla, en la columna que está en el centro, en el segundo grupo de la genealogía que presenta Mateo, dice que Jorán engendró a Usías, o fue el que siguió, que es lo que nos dice Mateo 1:8. Pero lo que es verdad es que Mateo omitió intencionalmente a los que seguían en la lista entre Jorán y Usías, que es lo que nos muestra Primera de Crónicas 3. Mateo omitió a Ocosías, a Joás y a Amasías. Luego menciona a Azarías. Azarías es otro nombre con el cual se conoce a Usías. Recuerden que eso lo estudiamos hace unas 2, 3 clases atrás. Lo que estamos observando aquí, hermanos, es que Mateo omitió intencionalmente algunos otros nombres. Ahora, no sabemos con certeza por qué Mateo no incluyó estos nombres en su genealogía. El de Ocosías, Joás y Amasías que leemos en Primera de Crónicas capítulo 3. Lo más probable es que fuera por motivos de memorización. Sin embargo, podemos estar seguros de que si estas brechas representaran una discrepancia legítima, los judíos del primer siglo la habrían señalado a fin de llamar la atención de los cristianos hace 2000 años cuando intentaron desacreditar el linaje real de nuestro Señor Jesucristo. El simple hecho es que la razón por la que una genealogía tenga más o menos nombres que otra genealogía no significa que las dos genealogías se contradigan. La controversia que rodea a Lucas 3:36 es fácilmente explicable si se considera la flexibilidad de los antiguos o que los antiguos empleaban para registrar los nombres de los padres y de los hijos. Sin embargo, la inserción del nombre Cainán en Lucas 3:36 puede tener una explicación muy diferente. Una que es más plausible, pero al mismo tiempo es más complicada de explicar y por lo tanto menos popular. Quiero, hermanos, a continuación presentarles a ustedes algunos argumentos para nosotros poder entender por qué Lucas tiene como padre de Sala a Cainán, a diferencia de lo que leemos en Génesis, donde nos dice que el padre de Sala es Arfaxad. Y por dar una respuesta aquí de entrada, es que el problema de Cainán, de que aparezca el nombre Cainán como padre de Sala en Lucas 3:36, es el resultado de un error de un escriba
al copiar el relato del Evangelio de Lucas. Vuelvo y lo repito. El problema de Cainán como padre de Sala en Lucas 3:36 es producto de un error de un escriba al copiar el relato del Evangelio de Lucas. Nosotros también, hermanos, cometemos esa clase de errores hoy en día cuando estamos escribiendo, producto de que no vemos bien o producto del cansancio o producto de que escuchamos algo y entendimos otra cosa. Estos hombres eran falibles, estas personas que tenían su tarea de copiar de las copias, no estaban exentas de cometer algún error de escritura, una palabra, una letra, un número, como lo hemos venido nosotros observando en lecciones anteriores. Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, sin puntuación ni espacios entre las palabras. No como nosotros tenemos hoy en día la escritura, que las palabras van separadas, que tienen signos de puntuación. Pero así no fue en el principio. Aquí podemos observar, por ejemplo, el texto griego de lo que estamos leyendo en Lucas, capítulo 3, con respecto a la genealogía. Era todo pegado. Lo que estamos leyendo aquí, lo que ustedes están observando ahí, no es un garabato. Es griego, en el que se escribió y los textos que estamos mencionando. Obsérvense que era muy fácil en ese entonces, a no ser de que tuviera un ojo bastante agudo y estuviera concentrado una buena parte del tiempo para poder saber en qué momento hacer la separación mentalmente, porque físicamente todo iba pegado, todas las letras iban juntas y no había ningún signo de puntuación, no había espacio entre las palabras. Entonces, era muy fácil cometer un error de escritura. Ahora, para nosotros hoy es bastante fácil percatarnos cuando hay un error, porque las palabras van separadas. Hay signos de puntuación que nos ayudan a nosotros a ver el texto como tal. Ahora, como dije hace un momento, el problema de que aparezca Cainán como padre de Sala en Lucas 3 es el resultado de un error de un escriba al copiar el relato del Evangelio de Judas. Génesis 10:24, vuelvo y repito, dice, Arfaxad engendró a Sala. Génesis 11:12 dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Primera de Crónicas 1:18 dice, Arfaxad engendró a Sela. Y Primera de Crónicas 1:24 dice, Sem, Arfaxad y Sela. En ninguno de estos textos del Antiguo Testamento aparece Cainán. En ningún texto aparece Cainán. Como podemos observar, hermanos, hace un momento cuando estábamos viendo el texto griego, no sería difícil para un escriba cansado copiar Cainán inadvertidamente de Lucas 3:37 mientras copiaba 3:36. Algunos apologistas rechazan la inserción de que rechazan la idea de que la inserción de Cainán en Lucas 3:36 es un error de un copista. Pero permítanme compartirles, hermanos, un poco de la investigación que he hecho al respecto, tratando de encontrar una explicación de por qué en Lucas aparece el nombre Cainán como padre de Sala en lugar de Arfaxad en Lucas 3:36. Como dije anteriormente, esta parte de la genealogía de Lucas también se encuentra registrada en Génesis 10, Génesis 11, Primera de Crónicas 1, me regreso nuevamente, Primera de Crónicas 1, Primera de Crónicas 1, 18 y Primera de Crónicas 1, 24. Todos estos pasajes del Antiguo Testamento omiten
el Cainán de Lucas 3:36. De hecho, Cainán, el hijo de Arfaxad, no se encuentra en ningún manuscrito hebreo del Antiguo Testamento. Hessel Gerhard, en su artículo Génesis 5 al 11, cronologías en la historia bíblica de los inicios, tiene este artículo bastante interesante. Obviamente está en inglés, pero yo en un momentico, hermanos, voy a resaltar la parte en donde este profesor de teología bíblica y del Antiguo Testamento habla con respecto a esta situación de Cainán como padre de Sala en lugar de Arfaxad. Y me di a la tarea de colocar aquí en pantalla el artículo que él escribió al respecto en el año de 1980. Y dice en esta sección, bueno, ahí está en inglés, pero lo voy a colocar en español, hermanos, para que usted sepa qué es lo que él escribió. Dice, este Cainán no aparece en el texto hebreo. Tampoco se encuentra en el Pentateuco samaritano, ni en la Vulgata, ni en las versiones siríacas. Lo que estamos observando aquí, hermanos, es que los textos del Antiguo Testamento, los textos hebreos del Antiguo Testamento, no tienen el nombre Cainán. Y como lo dice él aquí, tampoco aparece en estos otros escritos, en el Pentateuco samaritano, ni en la Vulgata. También, Julio Africano, historiador cristiano del siglo III, en la carta que él escribió a Arístides, en el capítulo 3, página 125 al 40, habla de los escritos existentes en los escritos de los padres de la iglesia. Encontramos nosotros compilado esta epístola de Arístides por parte de Julio Africano, historiador del siglo III. Y en esta porción, en donde él empieza a hablar de la genealogía en los evangelios, que esta primera parte de su escrito está dedicada a ello. Él menciona que en la lista patriarcal menciona lo siguiente: omitió él en su escrito, aquí cuando este personaje, este historiador del siglo III, está hablando de la genealogía bíblica, omitió el nombre de Cainán de su cronología de los patriarcas. Y sin embargo, tenía copias de los evangelios de Lucas y Mateo. Estamos hablando de un hombre del siglo III que en esta epístola que le escribe a Arístides y empieza a escribir con respecto a las genealogías del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, particularmente la de Lucas y la de Mateo, omite él en su escrito el nombre de Cainán. Eso es bastante interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque como dije hace un momento, el error de aparecer el nombre Cainán no es producto de la inspiración, sino producto de un error humano por parte de un escriba que estaba haciendo una copia del Evangelio de Lucas. Este historiador omitió el nombre de Cainán de su cronología de los patriarcas. Ahora, Jonathan Sarfati, que escribió este libro que se llama La narración del Génesis, un comentario excelente con respecto
a lo que es el tema de la creación de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. Recuerden que hace unas clases atrás, unas semanas atrás, estuvimos estudiando si Génesis capítulo 1 al 11 es historia real o si es mitología. Y en este libro, Jonathan Sarfati, con respecto a Cainán, el Cainán de Lucas 3:36, escribe: la copia más antigua conocida de Lucas, un códice de papiro de la colección Bodmer, fechado entre el 175 y 225 después de Cristo, no contiene este Cainán. Lo que estoy citándoles, hermanos, es que estas personas, estos eruditos, han tenido que lidiar con el tema de el Cainán de Lucas, el Cainán presentado como el padre de Sala. Y vemos que hasta aquí la unanimidad es de que ese nombre no existía en los códices de estas fechas. También Patrick Fairbairn, en el artículo sobre genealogías en la Imperial Standard Bible Encyclopedia, hablando del tema de las genealogías bíblicas, dice al respecto de Lucas 3:36, este Cainán no parece haber estado en las copias de la Septuaginta utilizadas por Teófilo de Antioquía en el siglo II, por Africano en el siglo III. Hace un momentico estábamos hablando de Julio Africano, y por Eusebio en el siglo IV. Eusebio de Cesarea es un personaje, es un historiador de la iglesia primitiva que escribió historia eclesiástica. A este Eusebio es que está haciendo aquí referencia Patrick Fairbairn en esta enciclopedia de la Biblia. No aparece el nombre Cainán. Este Cainán no parece haber estado en las copias de la Septuaginta utilizadas por Teófilo, por Africano y por Eusebio. Ahora, Larry Pierce escribió este artículo con respecto a Lucas 3:36, el tema que nosotros estamos analizando, el Cainán de Lucas 3:36. La mayoría de ustedes saben que un historiador judío que fue presencial en el primer siglo, su nombre era Flavio Josefo. Algunos de nosotros tenemos sus escritos con respecto a lo que fue el período de la destrucción de Jerusalén, y que escribió antigüedades de los judíos y guerras de los judíos. Y en este artículo que escribe Larry Pierce, habla de la perfección de Josefo en lo relativo a Lucas 3:36 acerca de Cainán. Ahora, ¿qué dice o qué escribió Larry Pierce en este artículo? Está en inglés, ahí lo acabo de resaltar en amarillo. Ahora, ¿qué dijo él en este artículo? Lo voy a colocar aquí en español. Dice: parece que para la época de Josefo, la generación extra de Cainán no estaba en el texto de la versión de los 70 o en el documento que Josefo usó. De otra manera, Josefo la habría incluido. Ahora, ¿por qué está haciendo él alusión aquí a Josefo? Si usted tiene el material de Josefo, que lo invito en un instante, ahora lo voy a colocar en pantalla, la cita bibliográfica. Lo invito para que se remita y lo busque usted en su casa si tiene el libro. Y se va a dar cuenta que cuando Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, empieza a hablar de la genealogía de la Biblia, detalle por detalle, Josefo no incluyó el nombre de Cainán.
Por eso Larry Pierce en su artículo dice, parece que para la época de Josefo, la generación extra de Cainán no estaba en el texto de la versión de los 70 o en el documento que Josefo usó. De otra manera, Josefo la habría incluido. Henry Morris, en su libro El registro del Génesis, en la página 282, escribió al respecto y dijo lo siguiente: es del todo posible que los copistas posteriores de la Septuaginta, la versión de los 70, que no fueron tan meticulosos como los que copiaron el texto hebreo, insertaron Cainán en sus manuscritos sobre la base de ciertas copias del Evangelio de Lucas, al que entonces tuvieron acceso. Lo que estamos entonces nosotros, hermanos, observando en cada una de las citas que les he compartido hasta aquí en la lección, es que el problema de Cainán en Lucas 3:36, como padre de Sala, es el resultado de un error de un escriba al copiar el relato del Evangelio de Lucas. Aunque puede ser apropiado ver Lucas 3:36 como un complemento de las genealogías del Antiguo Testamento, cuando se reúne toda la evidencia, como lo que acabo yo de presentarles en estas citas bibliográficas, parece que el nombre Cainán en Lucas 3:36 no era parte de la palabra original de Dios, sino que es el resultado del error de un copista. Y como hemos observado en los artículos anteriores, en las citas bibliográficas que les he mostrado, los errores cometidos por los copistas no representan contradicciones legítimas de la Biblia. No es un error de inspiración, porque estos hombres que hacían las copias no eran hombres inspirados, eran hombres falibles, que cometían errores, cometieron errores, pero que gracias a Dios, los expertos, los eruditos en todo este tema, nos ayudan a nosotros a entender y a descubrir en dónde y a partir de qué momento se cometió ese error humano, no de inspiración. Hermanos, espero que de alguna manera esta información que les he compartido pueda servirles a ustedes de herramienta y a que sigamos confiando nosotros en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Dios les bendiga.